Antes de invitar a Jorge y a Andrea a descubrir la obra número 13, ¿cierto?, de la circulación de lotas bienes culturales, lota portada afuera, hay una prueba. Los monumentos de lota, ¿cuáles son? ¿Ah? Los monumentos nacionales de lota son el Pabellón 83, Fuerte de Lota, Colcura, la gota de leche. Sí. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Cuál falta? Desayuno escolar, el parque, Chambeque, la miel chiflón del Diablo, hidroeléctrica Chivilingos también faltaba. Y el sindicato industrial minero, ¿cierto?, que ahí discuten, uno es el total, segundo piso, en fin, pero es el espacio. Quiero invitar a Andrea Torres, encargada de nuestra área de cultura. Sí, me parece muy buena idea, sí. Y también a Jorge Torres, artista plástico, a poder descubrir qué va a ser la obra número 13. Después del conversatorio va a haber una sesión de fotos para quienes se quieran tomar una fotografía junto al artista plástico y también la obra que se suma a Lotas Puertas Afuera en esta itinerancia que tenemos visitando distintas comunas de Lota. Vamos a entrar a la segunda parte de esta actividad, que es el conversatorio. Las preguntas se hacen después que terminen cada uno, terminen los tres expositores. Ya así mejoramos el tiempo de exposición y también no se alarga tanto la muestra. Primero vamos a presentar al artista Jorge Torres, es artista plástico. Su técnica es en óleo y acrílico, es ilustrador, muralista y tallerista. Gran parte de su trabajo tiene un sello de identidad local. Ha expuesto sus trabajos en distintas salas de centros culturales y salas de exhibición. Destacamos las exposiciones en esta ocasión en el Pabellón 83 y Casa de la Cultura con la colección, para la muestra de exposición Color e Historia. También nos acompaña Hilda Basualto, ella es arquitecta de la Universidad de Concepción, coordinadora regional del Plan Lota, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y coordinadora regional de los días del Día del Patrimonio, de los Patrimonios, versión 2023. Y también nos acompaña Cristian Domínguez. Él ingresó a la ENACAR el 13 de diciembre del año 1984 a la edad de 19 años. Sus primeras ocupaciones al interior mina fueron tirador de madera en el distrito 660, luego fue apir cartillero y apir choquero, después trabajó como porta explosivo, barretero, cambiador y fortificador. En el año 1987 ingresó a la Brigada de Salvamento. En el año 1992 lo designaron como encargado de mantención y reparación de los equipos contra incendio y rescate, y a partir del año 97, con el cierre de la empresa del carbón, comenzó a trabajar junto a la señora Cecilia Serva en los archivos de ENACAR. Bienvenidos, bienvenida, ¿cierto?, a este conversatorio para hablar justamente de la importancia de los archivos, la importancia de la entidad y la importancia de que sepamos y de qué estamos hablando, ¿cierto?, cuando hablamos de patrimonio, cuál es los alcances, porque no es solamente la obra, no es solamente el objeto, sino la trascendencia que tiene cada uno de esos objetos y con cómo nos conecta con la historia de este territorio. Para comenzar, vamos a comenzar contigo, que estás más emocionado, así que preparamos para que te emocionaras harto, para que nos hablaras de las emociones. Así que la primera pregunta que te vamos a hacer es ¿cómo fue el proceso creativo de la obra Archivos de ENACAR? Primero que nada quisiera saludar a cada uno de ustedes. Ya, gracias por
por hacerse el tiempo, ¿no es cierto?, y lo principal que son convocados a través de la cultura, ¿no es cierto?, que nos hace muy bien para el espíritu, ¿no es cierto?, y para el alma, ¿ya? Bueno, el proceso creativo lo tomé de una forma muy particular, ya, porque poder representar, ¿no es cierto?, en un espacio de 1 metro por 1 metro, ¿no es cierto?, tanta historia, ¿no es cierto?, tanto sudor, lo saben muy bien, ¿no es cierto?, los trabajadores de Nacar, ¿no es cierto?, y sus alrededores, ¿ya? Y yo creo que ese fue el desafío, cómo plantear la idea, ¿no es cierto?, de poder representar en algo tan pequeño tanta historia. Pero ahí es donde está el desafío, ¿no es cierto?, hacia el artista, ya de siempre poder salir airoso a pesar de las circunstancias. Yo creo que el proceso creativo fue más de corazón que haber tenido recursos, ¿no es cierto?, de donde poder sacar, se podría decir, o de donde fijarme para hacer el trabajo representado, ¿ya? Yo creo que fue más meterme un poco en el trabajo de esa gente, que todo ha sido a pulso, ¿no es cierto? Siempre todo aquí en Nota ha sido como siempre poniéndole el hombro, se podía decir de una forma coloquial. Yo creo que eso no hay mucha magia ni misticismo, ¿ya? Y la invitación, ¿cómo tomaste la invitación de que tú fueras parte del grupo de artistas que pintaron cada una de estas obras? Porque acá está principalmente la agrupación de los escritores de Concepción, Pintores. ¿Mm? Pintores. Los pintores, ¿cierto? No más por fijarme de ellos, pero cada uno de ellos está, Albino Echeverría, entre ellos, ¿cierto? Que es el más destacado que conozco más. ¿Cómo fue esta invitación de sumarte a cada uno de estos pintores destacados, connotados, que fueron parte también de pintar cada una de estas obras justamente para poner en valor lo que era la historia y la identidad del otro? Sí, en primera instancia un desafío y igual lo tomé con mucha humildad ya, porque igual yo lo veo como un reconocimiento a mi trabajo, ya, que ha sido muchas veces, em, bueno, en este tiempo como que se está viendo mucho más, pero yo vengo trabajando desde, no sé, pues desde que tengo conciencia que vengo trabajando ya, y tomé esto como un premio en realidad, ya a través de, ¿no es cierto?, Fundación CEPA, el Pabellón 83, el área cultura, lo tomé de esa forma, como un premio a mi trabajo, ya, y estar entre los grandes colosos de la pintura, se puede decir, de Concepción, estar entre ellos para mí es gratificante, ya, poder estar al lado de ellos, sabiendo de la altura de maestros que son, no sé, tú puedes nombrar a mismo don Albino Echeverría, que es una eminencia en la pintura, y poder estar en una exposición junto a él para mí es algo muy gratificante. Eso lo tomé como un premio en realidad hacia mi trabajo. Cuando pensamos como equipo sobre el monumento número 13, que también tenía que sumarse y pintarse, como equipo pensamos que tenía que ser un lotino. Y ahí unánimemente apareció tu nombre, así que en ese sentido nos sentimos también ahí agradecidos de que tú hayas sido parte y te hayas sumado a esta iniciativa de poder pintar el monumento número 13. Por lo mismo, ¿y cómo ves que tu obra, cómo sientes, cómo ves que tu obra ahora va a empezar a circular? Ya estuvimos en Biobío, en Ñuble, próximamente vamos a ir a la región de la Araucanía. ¿Cómo ves que tu obra comienza a circular por distintas comunas, distintas localidades, distintas regiones? Bueno, en antes conversábamos, ¿no es cierto?, con Andrea, sobre ese tema, es como el acercar el arte a la gente, ya que no se vea como que solo para ver arte que sean grandes galerías, muchas veces elitistas, ¿no es cierto? Y el acercar a los niños para que se empapen del arte y de esa forma también que ellos puedan ver que nada le impide realizarse como artista, que ellos puedan ver que todos podemos ser artistas, todos tenemos algo, ¿no es cierto?, que entregar. Y eso es lo maravilloso, ¿no?, de que el arte, más que nada, es una expresión del alma, ¿no?
Y los que son receptores de eso, que también lo vean, que el artista no es lejano, que el artista no es el que vive en las nubes, sino que el artista es el que trata de plasmar la historia, ¿no es cierto?, el cotidiano, y hacerlo ver a través de una pintura. Mira, te quiero también comentar a las personas que están hoy acá, a nombre del equipo que salimos Lota Puerta Afuera y tenemos la oportunidad de hacer estas mediaciones en distintos establecimientos de educación y también espacios públicos, que la recepción con respecto a cada una de las personas que participan, ya sea estudiantes, que son como más dispersos, pero sí el hecho de que el equipo que conforma Víctor, Angélica y que les habla, cuando hablamos de Lota, cuando hablamos de su patrimonio, de su historia, de la forma en que lo hablamos, créeme que nos da una gran satisfacción que nos pongan atención y que también agradezcan el trabajo que hacemos como institución al poder salir a otras comunas, a poder contar y hablar de la historia y más de una vez nos han comentado en algún municipio que hemos ido que también es una buena experiencia para poder copiar y poder también ellos hacer también esta puesta en valor de su patrimonio cultural. Eso te quería comentar. ¿Cómo estamos mejor? ¿Emocionados? Claro, eso es justamente, muchas veces también hemos provocado en las mediaciones esta emoción, ¿cierto?, de poder compartir y impregnar un poco la historia de Lota a través de estas mediaciones. Así que en ese sentido creo que Lota Puerta Afuera cumple esa función y tu obra también la va a cumplir ahora que se suma a esta itinerancia. Gracias. Después vienen las preguntas, ya si alguien necesita preguntarte alguna cosa con respecto a tu obra. Ahora vamos a conversar con Hilda Basualto. Hola Hilda, bienvenida al Pabellón 83 y a este conversatorio. La responsable, ¿cierto?, de muchas de las actividades del patrimonio, que antes era 2 días, ahora es un mes lleno de actividades. Así que te doy la bienvenida en nombre del equipo. Hola Juan, un gusto también al Pabellón CEPAS, al Pabellón 83, a Fundación CEPAS por la invitación, a todos y todas que están. También quisiera pedir las disculpas por el atraso, son de esos días en que nos toca a todos, no sé si les ha pasado muchas cosas hoy día. Estamos muy contentos por esto, ¿no es cierto? Es emocionante que todo lo que pasa en Lota también se pueda plasmar en el arte. Eso también es muy importante porque vamos transmitiendo identidad, memoria, patrimonio a través no solo del legado que nos dejan, sino también de generar futuro con obras artísticas y también celebrando esta cantidad enorme de monumentos que tiene la comuna de Lota, que es una de las comunas con más monumentos en la región del Biobío, y otros monumentos que se nos olvida decir que también hay mucho monumento arqueológico, que ya lo vimos, hay otras cerámicas también que están declaradas monumentos. Entonces hay una gama de riqueza y de acervo cultural en esta comuna, no solo material, sino también inmaterial de las personas. Y en realidad no podríamos estar hoy aquí viendo esto si no fuera por la comunidad, por ustedes, por las organizaciones que vienen de hace muchos años trabajando por visibilizar el patrimonio y ponerlo en valor. Hoy estamos celebrando aquí la obra del artista plástico Jorge, ¿verdad? Jorge Torres, pero no hubiera sido posible si en pandemia no se hubieran organizado todas las personas que lo hicieron y empezaron a buscar cartas de apoyo para poder declarar los archivos como un monumento histórico. Eso también es muy importante, si no hubiera sido ese apoyo, que no fue solo un apoyo local, sino fue un apoyo nacional e internacional. Y eso no nos correspondió, no fue responsabilidad de nosotros. En realidad, como servicio fue una voluntad que tenían las comunidades, ¿no es cierto?, las personas, la mesa ciudadana, la asociación, también Fundación CEPAS, de ir
creo que hicieron puerta a puerta en ese tiempo, se mandaban las cartas escaneadas en el expediente, hay más de 100 cartas, eso yo nunca lo había visto, y hoy me adelanté las preguntas. Sí, no te preocupes. Juan, Con respecto a lo mismo, sí. ahí está toda esta iniciativa, ¿cierto?, de organizaciones sociales, culturales, de gente interesada, ¿cierto?, en llevar, ¿cierto?, a Lota a que sea reconocida como Patrimonio de la Humanidad. Aparece el Plan Lota. Este Plan Lota, primero, ¿cuáles son sus etapas y qué ha significado, ¿qué es el Plan Lota? ¿Qué es el Plan Lota y cuáles son las etapas que tiene este plan para poder que Lota, ¿cierto?, cumpla este proceso de seguir en buen camino hacia ser declarado Patrimonio de la Humanidad? Claro. El Plan Lota en realidad no es ni un plan ni un programa, es un convenio. Es un convenio de colaboración que firmaron, ahora son 8 instituciones estatales. A mí me toca la labor de coordinar a los ministerios, al gobierno regional, al municipio, en los compromisos. En este se reúnen entendiendo que hay un patrimonio que proteger, que hay un patrimonio importante que transmitir y firman, ¿verdad? Eso es, firman para generar acciones. Pero ese convenio, que es un convenio, no fue el resultado de muchos años de visibilización a nivel de comunas, de organizaciones, de fundaciones, que era importante poner en valor este patrimonio. Si bien los ministerios, cada una de las carteras ministeriales, desde antes del Plan Lota, porque el Plan Lota se firmó en 2019, en junio, ya llevamos 3 años más o menos, vamos a alcanzar como los 3 años, 3 años y medio de trabajo, si bien hacían muchas cosas en Lota, pero no había algo que ordenara esto de generar acciones de protección del patrimonio e impulsar esto como un patrimonio importante de transmitir a las nuevas generaciones, porque un patrimonio creemos que es excepcional y que debe ser cuidado a nivel planetario. Eso es lo que creemos firmemente todos los que estamos acá, tanto las carteras ministeriales, las organizaciones civiles, porque si bien en un principio, el 2019, se firmó este convenio con varias instituciones, desde el día que se comenzó la operatividad del convenio de trabajar, están sentados a la mesa trabajando las organizaciones civiles y dirigentes para definir cuál va a ser el plan de acción. Y en esa definición, el primer plan de acción que se tenía era que entendemos que hay un patrimonio en riesgo, ¿verdad? Lota, y creo que la mayoría del patrimonio de nuestra región está en un proceso vulnerable, sobre todo el patrimonio industrial, que hace muy poco se entendió que era patrimonio, ¿verdad? Antes eran nuestros lugares de trabajo, eran cotidianos, para nosotros no era patrimonio eso. Claro, se cierra la industria en 1997, en ese año, porque siempre está la idea de por qué no se hizo antes algo, por qué pero cuando se cerró la industria no existía todavía, aquí en Chile no se hablaba de patrimonio industrial. Y eso avanzó con los años, y hoy ya no podemos concebir que no es un patrimonio, ¿no es cierto?, que es un acervo, pero necesitábamos un proceso. Pero en ese proceso de entendimiento, de comprensión entre todos como sociedad, claro, se han ido perdiendo cosas o ha avanzado el tema humano, climático, y nos encontramos con un patrimonio deteriorado. Pero ahí vienen las acciones, una de las principales acciones es decir, necesitamos detener el deterioro, lo primero, ¿verdad? Detener el deterioro porque necesitamos avanzar y proteger, y en ese detener el deterioro empiezan a generarse acciones, que es lo primero. Por eso estaba la Casa Jacarandá, también era muy importante proteger los archivos. Los archivos antes del Plan Lota no tenían ninguna protección, en el sentido de protección de línea de acción, no de monumento. Y ahí hay un gran eje que es el patrimonio en riesgo, la recuperación del patrimonio en riesgo, donde cabe casi todo, ¿verdad? Hay algunos que están con más riesgo, hay otros que no, que podemos, y se va generando un plan de acción. Pero también está la línea
que es el eje de ser sitio patrimonio mundial. Si ustedes revisan la prensa de esos años, de hace 15 años atrás, ya se comentaba de ser sitio patrimonio mundial, de Lota, pero en realidad nunca se formalizaba. Con el convenio de colaboración, el 2021, en enero, UNESCO aceptó la postulación del conjunto minero de Lota como sitio que está en la lista tentativa. Y eso quiere decir que el Estado se compromete y comprende la importancia, por lo tanto lo inscribe en su lista tentativa para comenzar un proceso de postulación a ser sitio de patrimonio mundial. Entonces, también hay una línea de fusión, de educación, un eje que nos ha ayudado mucho, Fundación CEPAS, la comunidad, la mesa, Fundación Procultura también, que nos ha ayudado al municipio. Pero en toda esta podríamos abarcar varios, pero entre todo esto hay un entendimiento que tenemos que proteger el patrimonio, y ese entendimiento de cuáles son las acciones concretas, y una de ellas era la protección del fondo documental Archivo Nácar. Entonces, en ese entendimiento uno va buscando líneas de acción, ¿verdad? Y una línea de acción era lograr que pudiera ser monumento histórico, porque ahí se abren más fuerzas de financiamiento, entra, por ejemplo, ya hay un equipo que lo nombraron, que está ahí el equipo de Nácar que está trabajando, y eso va por esa línea de acción de postularlo. Y bueno, Cristian, cuando nos conocimos también, él estaba protegiendo desde mucho antes, no tan técnico obviamente, ahora está ya de Archivo Nacional, pero... y eso es muy importante, generar la línea, generar este convenio. Los convenios son frágiles, pero sí hay acuerdos, compromisos, se han llevado a cabo mesas nacionales, mesas regionales que aún están muy vigentes en un proceso que es de grandes desafíos. No es a corto plazo esto lo que estamos haciendo, es a largo plazo. Y esperemos que algún día, en algún momento, unos años, podamos ser sitio de patrimonio mundial en conjunto, pero si no, tampoco pasa nada, porque ya tenemos la línea de acción de protección, ¿verdad? Porque pueden decir los otros estados parte que en realidad no, pero en realidad para nosotros ya es importante, para nosotros como comunidad, como estado, esta protección. Y ahí empieza a levantar... Archivo Nacional toma los técnicos, levantan el expediente. Por otro lado, ¿en qué ayudan las comunidades? La comunidad ayuda en valorizar esto con las cartas de apoyo, y ya el 2021, en octubre, se decreta como monumento nacional los archivos de Nácar. Eso fue un tremendo paso que ha permitido poder tener financiamiento, que el Ministerio de las Culturas esté avanzando en una protección junto a Corfo. Y hay un montón de camino todavía de protección al patrimonio, tanto material como inmaterial, pero creemos que ahora vamos avanzando bien, ¿no es cierto?, con todos los actores. Sí, en ese mismo sentido, el tema de educación, no solamente para estudiantes, sino para los vecinos, en el sentido de que estamos tan acostumbrados, como tú bien decías, a ver el patrimonio, porque son nuestros espacios de trabajo, son los espacios donde nosotros vivimos. ¿Cómo hacemos el cambio de paradigma y el cambio de clic para que realmente miren con otros ojos y ya haya una interpretación, o puedan vivir o revivir, ¿cierto?, su historia a través del patrimonio que está? Entonces, ¿hay algún programa, un proceso para justamente, como decía yo, mediar, educar, vincular nuevamente a la comunidad con su patrimonio? El tema de educación y difusión, no solo del Plan Lota, sino educarnos en que es importante nuestro patrimonio, no solo, bueno, es un gran desafío, porque yo creo que generalmente se piensa en grande, ¿no es cierto? ¿Qué programa trae, qué nos trae? Pero en realidad, ya siento que todos nos están escuchando, yo creo que primero es partir por nosotros, creo yo, ¿no es cierto? Partir en nuestras casas. Yo creo que aquí todos estamos ligados, podría decir que casi todos y todas estamos ligados a una historia industrial. Nuestra región es muy de procesos industriales. Aquí quizás más de alguien está en su familia, trabajó en la mina, o conoce a alguien que trabajó en la mina, ¿no es cierto? O quizás trabajaron, no es que alguien trabajó, ¿verdad? Entonces,
Yo creo que lo primero es educarnos en casa y conversar, nietos, nietas, con abuelos, con papás, de cuál era lo importante o cómo eran las vivencias. Por el otro lado, también es muy importante esto, el arte. Yo sé que aquí también hay escritores que hablan de esto, hablan del acervo, lo mismo que están haciendo ustedes, estas acciones de arte, sacar del lugar, como que solo es del lugar, no, podemos hacer acciones. Y por el otro lado está las acciones que puede hacer el Estado, que son con programas, ¿verdad? Con programas de educación. Hoy sabemos que no lo podemos hacer solos, pero ya estamos con programas, por ejemplo, con la Mesa Ciudadana, con la Asociación de Empoderamiento de Líderes, de intercambios con otros saberes, también el unirnos como fundaciones, ministerio, Fundación CEPA, de hacer proyectos que puedan transmitir este acervo cultural, esta importante herencia. Hemos hecho programas con INJUV también de Conecta tu Patrimonio, pequeñas cosas que en realidad no es algo que va a ser inmediato, creo yo. No es algo que cambiemos, pero con pequeñas acciones sí se van cambiando. Entonces, hoy estamos, por eso es importante el convenio, porque se va generando líneas de acciones con compromisos financieros, con el gobierno regional, o con fundaciones, o con el mismo servicio, con las universidades. También estamos generando convenios con las universidades de nuestra región para generar acciones de difundir y educarnos. Eso también es muy importante, de entender que tenemos una cultura que tenemos, digo yo, porque para mí, yo creo que es tan importante lo que pasa aquí en Lota, que creo que hay un deber de transmitirlo, de cuidarlo, y nos queda harto camino de cambiar nuestro tema cultural, o pensar que ese fierro que está ahí botado también es importante. No hay que no botemos basura en los lugares de monumentos históricos, ¿no es cierto? Que hagamos acciones, que invitemos a nuestros hijos, hijas a venir a ver las obras, que les conversemos. Yo creo que empezando de lo pequeño a lo grande, para proteger y valorando a las personas que han trabajado en este tema. Aquí en esta sala hay muchos que han trabajado y que son patrimonio también, yo creo. Aquí hay patrimonio inmaterial que se mezcla con personas que también difunden, que cuidan los archivos sin nadie le ha pedido a don Cristian que lo cuidara de la forma que lo cuidó. Y eso nos permitió también que ahora esté un equipo trabajando codo a codo. Entonces eso también es muy importante, el reconocimiento. Y con esto termino, no ser tan críticos con uno, no ser tan críticos como comuna, que no tenemos, hay mucho. O sea, Lota, no creo que haya otra parte en nuestra región, incluso yo diría a nivel, con tanta riqueza cultural. Eso es muy importante, riqueza también material e inmaterial. Y por algo es una de las comunas con más patrimonio reconocido. Una pregunta más, antes que puedas cerrar tu intervención, es con respecto a Lota Puerta Afuera, esta itinerancia que hacemos, ¿cierto?, visitando distintas comunas. ¿Esto, según tu opinión, va en favor de Lota Patrimonialidad, va en favor de que el patrimonio de la ciudad se haga mucho más fuerte? O sea, sí. En realidad, estas acciones de poder salir del lugar, ¿no es cierto?, yo creo que eso es lo que tiene el arte. El arte tiene la cualidad de encantar a otras personas que quizás no lo han vivido en el lugar. Yo reconozco de una poesía, de un relato, de obras, lo que puede pasar acá. Lo mismo en las obras, estas pinturas. Entonces empieza a generarse la inquietud en los seres humanos de conocer, de qué pasa ahí, de poder preguntar, ¿verdad?, qué pasa. Una de las cosas importantes que tiene el convenio y que nosotros
que también nos han pedido mucho en estas mesas, en la comunidad, el poder difundir. Porque si bien hay mucho que hacer en la comuna de Lota también, hay muchos habitantes que no conocen esta riqueza, aunque la habiten, porque la sienten muy cotidiana. En realidad es muy cotidiano, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene valor si yo trabajé ahí y no es importante? Primero, hay que educar en eso, y eso también nos sirve. Pero también está el otro tema de que en región entendamos que hay lugares muy potentes, muy importantes, que traspasan la importancia a nivel local y regional, que son importancias planetarias y que deben conocerse por otras personas. Entonces, o tenemos la opción de salir con algo, ¿no es cierto?, a otras comunas, o también tenemos el poder de traer a esas personas. Entonces, yo creo que esa sinergia que hace Fundación CEPA es muy importante con estas obras. Y creo que hay un camino largo todavía, o sea, el proceso de postulación de ser sitio de patrimonio mundial generalmente toma 15 años en los estados partes. Yo creo que en Lota se ha avanzado mucho, estamos con la máquina, y está nuestra directora también de servicio avanzando para generar estos procesos, pero es necesario entender que tenemos que protegerlo. Y esto artístico es maravilloso porque todos en la sociedad tenemos algo que decir, no solo arquitectos, no solo gente del municipio o organizaciones que están con patrimonio, son todos los miembros de la sociedad, profesores, artistas, o sea, del mundo técnico, constructores, todo, con oficio, hasta la persona que está en su casa tiene el deber de esta comuna de transmitir, que es importante. Todos. Y más uno también que en realidad está a cargo de algunos proyectos, es muy enriquecedor todo lo que uno ha aprendido. Así que eso también, cerrando, yo agradezco todo lo que he aprendido en estos años, en estos 3 años que he sido coordinadora. Agradezco al haber conocido a todas las personas que hoy seguimos trabajando, a Pamela, a Andrea, a ti, Juan, a don Luis, a todos los que veo ahora, Sebastián, ahí está Héctor, que en realidad, bueno, la tía Cecilia, digo yo, que la conozco mucho también, que también nos ayudó en esto, en aportar información. Creo que Lota tiene todas las cualidades y todas las fortalezas para salir adelante. Y no sientan que tienen un patrimonio perdido o que tienen una comuna. No, tienen mucha riqueza, mucha riqueza. Y es la única mina subterránea bajo el Océano Pacífico de nuestro continente, por lo menos que hemos habido. Hay que seguir investigando y todo, pero se interna como 8 kilómetros al Océano Pacífico. Entonces es realmente impresionante lo que ha pasado acá. Agradecemos la intervención de Hilda, muy agradecido de tu opinión y de tu mirada con respecto al tema patrimonial y al trabajo que está haciendo a través del Plan Lota. Con respecto a lo mismo, las mismas reflexiones que hacía en relación al tema cultural y artístico, sí, hay harta producción. Me comentaba un colega que decía, ustedes viven y hablan de Lota siempre. De hecho, acá en la misma agrupación de pintores Pincel de Lota también, dentro de su temática también está muy presente el tema de la entidad local. La literatura en Lota, desde Baldomero Lillo, Samuel Lillo, Javier Sánchez Guerrero, Diego Muñoz, la obra de teatro Una casa en Lota Alto, y la generación actual de escritores, toda su literatura tiene un importante sello de identidad local, son historias, rescate. Don Luis fue minero y muchos de sus cuentos, sus relatos están vinculados. Alejandro, que no es minero y escritor, también él está haciendo un trabajo de recopilación de literatura en torno a la entidad y a la pertenencia cultural. Entonces, hay un trabajo importante que se está haciendo, esperamos ver luego ver el trabajo de Alejandro, así que en ese sentido, como tú bien dices, uno se siente satisfecho de que las personas que aman Lota están trabajando para dar a conocer lo que somos y lo que tenemos. Ahora vamos a presentar a don Cristian Domínguez. Bienvenido a este conversatorio. Le agradecemos que esté hoy día con nosotros.
Y también, también tenemos algunas preguntas para usted. Bueno, o sea, nosotros sabemos que usted, como también dijo Hilda, empezó a trabajar en los archivos de ENACAR junto a la señora Cecilia Cerda. Cuéntenos cómo nace interés y cómo desarrolló este interés de trabajar y proteger estos archivos de ENACAR. Bueno, buenas tardes. Antes de nada, darle las gracias por estar aquí y un poquito de paciencia porque me escuchen. Bueno, yo empecé en la policía en el año 84. A partir del año 97, con el cierre de la extracción del mineral, se ordenó y se desocuparon las oficinas que estaban acá en Los Altos. Y para eso hubo que trasladar toda la documentación existente hacia el búnker, que no reunía que no reunía las condiciones necesarias para un archivo. Partamos de ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que empezamos a juntar documentación y a buscar material reciclable, que buscamos tablas que estaban por ahí botadas y empezamos a hacer repisas. Fue así como empezamos ahí. Entonces, de repente tú encuentras un documento que son emocionantes, son historias de que por qué la carpeta estaba ahí, por qué había un préstamo personal, el trabajador, que por qué se le había enfermado a la señora. Entonces lo iba guardando. Entonces fue tanto ya el interés por el archivo que fuimos ya de a poco trabajando ahí. Pero fue muy importante. Usted bien adelantaba la segunda pregunta que tiene que ver qué contienen estos archivos, cómo es enfrentarse día a día a ver tanta historia que también está vinculada a usted, a su familia, a sus amigos. ¿Cómo enfrenta usted ver cada uno de esos archivos y sí, de ustedes, de los trabajadores que estuvieron acá en el proceso de la historia de la minería del carbón acá? Bueno, de primera nosotros ahí empezamos a ordenar los archivos primero, de aquí de Lota. Y entonces después me dieron el trabajo de realizar informes de retiro de los ex trabajadores. Y para hacer informe de retiro tienes que leer la carpeta completa. ¿Por qué? Porque tienes que poner qué trabajo hacía el trabajador. Hacía el trabajo de apir, tirador de madera, barretero, se iba de la empresa, ¿por qué era despedido? Entonces de repente había unas historias que quedabas para adentro. De repente me tocó hacer un informe de retiro de un ex trabajador de que dice que iba pasando por detrás del pabellón 26 y otros trabajadores lo molestaron. Ya le dice, espérenme, voy y vuelvo. Fue a la casa, porque cuenta toda esa la historia en la carpeta. Fue a la casa, trajo un cuchillo y mató a uno de ellos. En castigo lo mandaron detenido a la isla Santa María. En la isla Santa María lo dan la libertad pasado un mes. Y el alcaide le da una recomendación y solicita a la empresa la reincorporación de inmediata de ese trabajador porque ella tenía un muy buen comportamiento cuando estuvo detenido. Entonces, cosas como esas te emocionan. Entonces, más bien, más las quieren, más las cuidan las carpetas. ¿Y la información de ahí es solamente de Lota, Curanilahue? Lo que pasó es que a partir del año 97 solamente está la de Lota. Después, al año 2006, se trajo la documentación de Curanilahue. Toda la documentación. Contable, fichas de los ex trabajadores, que ahí venían la de Pilpilco, Nueva Aurora, Plegaria, Trongol y el del Pique Caupolicán también. Entonces también hubo que ordenarlas igual, por sectores. Y luego se cierra Carviles, Leu, pero ya no caía más documentación. Entonces hubo que ordenarla también, nuevamente toda la documentación, la contable de los trabajadores, la de los edificios, ordenarla, y ahí se trajo la de Carviles, que es la carbonífera de Historia de Leu. También te trajo todo lo contable, los planos de la mina, los planos de la ciudad, porque la ENACAR era dueña de todas estas instalaciones, de todos los bosques que están desde el río Biobío hasta Punta Arenas. Todos los bosques de eucalipto eran de la ENACAR. Y ahí aparecen también todos esos planos, de todos los forestales. Con respecto a lo mismo, usted mencionó
o dimensiona cuál es el impacto que va a tener ese archivo ya cuando las personas podamos tener algún acceso para conocer justamente la historia, por ejemplo, de mi papá, que fue minero, la historia de mis vecinos que están ahí también, que fueron mineros? ¿Usted dimensiona qué impacto va a tener eso en la comunidad? Yo creo que ya se le está dando el impacto que se requiere, que es necesario, porque de repente preguntan a las personas, oye, ¿y eso existe? ¿Y puede haber? Y lamentablemente, aún no. Pero sí va a ser muy importante, igual que yo creo que para los mismos colegios. Y que esto esté resguardado ahí trae un beneficio, ¿cierto?, para la comunidad. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que usted tuvo que enfrentar para el resguardo y conservación de toda esa documentación que están ahí? Bueno, lo malo es que no se le dio la importancia del momento cuando se empezó a llevar la documentación para allá. Porque ¿qué es lo que hicieron? Lo primero que hicieron, sacar los extractores de aire. Se lo llevaron para Leu. Entonces no había ventilación, entonces la humedad era mucha. Entonces ya después cuando vino un funcionario de Corfo, dijo, esto hay que mejorarlo. Y ahora que está trabajando con este equipo de personas que están haciendo el archivo, documentando, ordenando, seleccionando el material, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Se ve un buen futuro para la historia que está archivada ahí? Sí, muy buen futuro. Bueno, de partida cuando recién vinieron las 2 primeras personas del Archivo Nacional, ya se empezó a mejorar. Se notó la diferencia. Bueno, y ahora cada día mejor todavía. Si nosotros, con la cita Cecilia, empezamos con cajas plataneras que íbamos a comprar a la feria. ¿Sí? Ya, después ya no, porque ahora ya se trajeron las cajas, las Menfi, la Megavoz, las Coro, entonces ha cambiado, entonces hay una mayor claro, hay una mayor contención para la humedad, para el deterioro. Pero si tú no sabías, lo hacías con lo que tenías. Y lo hacías de la mejor forma posible. Me parece tremendamente importante y valioso lo que usted hizo ahí, justamente como responsable y custodio, ¿por qué no decirlo?, de que fue este inicio del trabajo de archivística que se está haciendo y que ahora están haciendo también este equipo que está trabajando junto a usted para el bien. ¿Y qué piensa que esto fue declarado Monumento Nacional? ¿Le sube la importancia, este reconocimiento que hace el Estado con respecto a los archivos? Por supuesto que sí, es súper importante esto. Y cada día va a ir mejorando más, así lo veo yo. Agradecemos su intervención, igual si quiere agregar algo más con respecto a otra historia que pueda aparecer en esos archivos que usted se acuerde, sería interesante poder también compartirla. Bueno, la verdad las cosas es que hay muchas historias. De repente castigaron a un trabajador que trabajaba en los polvorines. Y en los polvorines la dinamita venía en cajas de madera. Entonces había una caja de madera en un rincón por ahí que nadie la tomaba en cuenta. Y va el supervisor y un día ve que no está la caja ahí. Y llama a los trabajadores, oye, ¿qué pasa con la caja que estaba ahí? Vacía. No, es que yo se la di a tal persona, castigado. 1 semana sin goce de sueldo. Por esa siempre cosa. Y así otras tantas más. De repente hay uno que se robó allá en Colcura un eje de una carreta. También despedido. Hay muchas historias en las carpetas, hay muchas historias. ¿Por qué era despedido? Fue despedido por ser colorado. Por ser colorado. No comunista. Pero por eso no le ponían comunista, le ponían por ser colorado. Claro. Y otro despedido por fallero. Fallero era porque no iba a trabajar 2 días seguidos. 2 días seguidos. O 3 lunes consecutivos. Y así, tantas. De repente se iba porque se iba a trabajar al campo. Se retiraba, se iban a trabajar al campo. Y después volvían a los meses que pasaba la cosecha, volvían nuevamente. Agradecemos, ¿cierto? Antes de entonces damos paso a las preguntas. Agradecemos, ¿cierto?, a don Cristian Domínguez, Hilda Basobasto y a Jorge Torres que hayan participado de este conversatorio.
Ahora ya hay personas levantando la mano, así que vamos a dar un tiempo también para que las personas puedan hacer consultas con respecto a la obra, a su experiencia y también un poco hacia lo que es el trabajo institucional, de la institucionalidad con respecto al patrimonio de Lota. Estaba Mabel, Alejandro. Mabel y Alejandro. Hola, buenas tardes. Un momentito, viene el micrófono ahí. Gracias. Hola, buenas tardes. Una consulta. Y sabía históricamente que la principal mano de obra que llegó a trabajar tanto a Lota como a sector de Schwager, también en Coronel, fue de sectores intermedios, de sectores rurales. Según estos archivos, porque usted recién lo mencionó también, que volvían, ¿cierto?, a los lugares de donde venían. ¿Es así? Sí, viene del lugar de nacimiento, de donde viene, quién eran sus padres, quién eran sus hermanos, qué le recomendaba, si era niño, si la mamá lo autorizaba o el papá lo autorizaba, todo. O sea, podemos decir que la mayor trabajar acá en las minas fue de sectores rurales, gente campesina. Sí, así es. Ya. Gracias. Alejandro, después, ¿quién más levantó la mano? Lo mío más que una pregunta, bueno, voy a terminar en una pregunta, pero es un comentario específicamente sobre la obra de Jorge, porque uno de los grandes problemas con los que nos encontrábamos cuando hablábamos de patrimonio cultural y de su preservación era que la ley que tenemos actualmente es muy monumentalista. Protege los sitios, pero no protege la vida que hay alrededor de los lugares y cómo se desarrolla. Y eso es particularmente grave cuando hay tradiciones ligadas a esos sitios. Creo que Jorge pudo haberse conformado con haber creado un retrato, o sea, una obra más paisajística, ¿no? O sea, cuando yo escuché que iba a pintar el búnker, dije, va a pintar la puerta o va a pintar las cajitas, que es la típica foto que uno ve de estos lugares. Pero me pareció muy fuerte y muy decidor que lo que tengamos ahí al frente sea el rostro de un minero, que sean dos ojos que nos hablan, que tenga su historia escrita ahí. Fue capaz de encontrar la humanidad detrás de algo tan inerte como un documento, ¿no? Y en ese sentido siento que hay mucho de ti, Jorge. Yo que conozco tu obra Color e Historia, que la tuvimos acá en Pabellón 83, en cuanto a el discurso que hay detrás del tiempo, ¿verdad? Y cómo uno se relaciona a las cosas que no son efímeras. Y cómo nuestra historia también es efímera y que algo tan sencillo como un documento puede hablar de nosotros, puede hablar de nuestra humanidad. Y en ese sentido, felicitarte. Y bueno, mi pregunta va específicamente porque cuando mi abuelo falleció, y yo siempre lo cuento, dimos con un documento que venía del búnker y que mi abuela iba a desechar porque entre el montón de cachureos que tenía mi abuelo, para reconstruir su biografía llegué a ese documento y dentro aparece también parte de su árbol genealógico, que fue una historia que escribí para Me lo contaron mis viejos del año 2015, si no me equivoco, La costurera se llama el cuento. Porque mi bisabuela fue modista para la compañía carbonífera, una cosa que yo no sabía y que gracias a ese papel que se había colado de allá arriba, pude encontrar aprendices de mi bisabuela que la habían conocido cuando joven y ella enseñaba a coser a otras mujeres de la zona. Entonces quería preguntar si es que hay dentro testimonios de mujeres que trabajaron para la empresa carbonífera. Eso. Sí, existen. Existen también las mujeres que trabajaban en el hospital, las niñeras, las que cuidaban a los niños, las que los bañaban, porque tenían que sanitizar a los niños también. De las bronceras, de muchas mujeres. Gracias. Sí. Bueno, hola. Mira, yo te iba a hacer un comentario también a propósito de tu obra, de la elección de tu obra, pero el Alejandro Concha, para variar, se me adelantó ya, y preguntó primero.
No, así que lo voy a abordar de otra manera. Lo voy a abordar desde el punto de vista estético. Sabes que a mí bueno, primero una pregunta. A mí me gustaría saber qué sentiste tú cuando ingresaste al búnker. Me gustaría quizás que, no sé, quizá en un par de palabras pudieras describir para nosotros, compartirnos también, hacernos vivir quizás algunas de las emociones que tú sentiste al bajar allí, porque tiene que haber sido tremendamente fuerte a lo mejor. Y lo otro, con respecto a tu cuadro, sabes que a mí me impresiona muchísimo la capacidad de síntesis de la cual tú das muestra, porque precisamente ese cúmulo de impresiones, de emociones, debe haberse traducido de 1000 maneras diferentes. Entonces, para concretar en un cuadro tan decidor, como decía Alejandro, tan simbólico, yo realmente admiro esa capacidad tuya, como te digo, de haberlo concentrado, todos esos significados, haberlos concentrado en ese símbolo tan potente, tan fuerte y tan representativo de lo que es la historia de todos aquellos que hemos tenido padres, abuelos, tíos que han trabajado en la mina. Así que desde esa perspectiva te felicito mucho, me encantó. Y bueno, dejarte esa pregunta pues, como tarea, para que compartas con nosotros ese sentimiento de bajar allí. Sí, partir diciendo que si uno no hace las cosas con amor, esto no tiene un buen fin, ¿ya? Y bueno, el ir al búnker lo voy a hablar más desde lo romántico, ya, lo que significa, y tratar de captar la vida, ¿no es cierto?, de tantas personas que se esforzaron, ¿no es cierto?, para llevar a un país en ese momento lo que llegó a ser, ¿no es cierto? Todos sabemos que en ese momento Lota fue muy potente industrialmente, ¿no es cierto? Pero ir más allá y captar el trabajo de esa gente, ¿no es cierto?, el esfuerzo, sus vidas, y entregar todo por su familia, ¿no es cierto? Por eso lo digo más desde la forma romántica, pero de la parte técnica hacia el resultado del trabajo. Lo importante es que siempre tuve una visión, ¿ya? Igual lo compartí adelante en una conversación de que como antes o al momento que me propusieron, ¿no es cierto?, pintar esta obra, se me pasó una imagen por delante mío, ¿ya? Más allá si podía conseguir algún archivo o ver algún archivo personalmente, yo en mi mente ya lo tenía definido, ¿ya? No sé si fue por gracia de Dios, no sé, pero ya tenía esa imagen, y más allá si yo podía conseguir algún archivo, ya tenía de dónde tomarme, ya que para un artista, ¿no es cierto?, mientras más, ¿cómo lo puedo decir?, mientras más recursos podamos tener, ¿no es cierto?, para conformar o para plasmar en una obra, sabemos que se nos hace un poco más sencillo. Pero acá yo lo único que tenía era esa imagen. Y pude conseguir por algún video, y eso me confirmó lo que yo tenía que realizar, y ustedes lo pueden ver acá, pero como te digo, va más allá del tecnicismo, más allá de poder tener muchos recursos a la mano de dónde tomarme, ¿no es cierto? Alejandro lo decía, me he decidido por lo sencillo y pintar la puerta, ¿no es cierto?, pintar un detalle del búnker, pero no, como artistas siempre tenemos esos desafíos que al final es lo que nos va alimentando, ¿no es cierto?, lo que nos va nutriendo, lo que nos va a hacer avanzar en nuestro trabajo, porque si no tuviéramos desafíos, ¿no es cierto?, viviríamos siempre en nuestra zona de confort, y no es bueno para el arte. Pero igual te quiero agradecer por tu pregunta, y gracias porque te gustó, ¿ya? Y lo primordial es eso. Y también más allá de que nos pueda gustar, de que si una obra no te transmite nada, no es una obra. Y yo creo que acá, como ustedes ya lo están viendo, que puedan empaparse de cada detalle, ¿ya?
de cada detalle, de la mirada, como decía Alejandro, ¿no es cierto?, de esas facciones de un minero a lo mejor bien marcada, de un bigote de época, ¿no es cierto?, de ver cada detalle, que mientras más lo miremos, más cosas van a salir a flote. Imagínense si hubiese tenido más recursos, pero es lo que en el momento teníamos y lo desarrollamos de buena manera y lo tomamos como un buen desafío. Eso. Gracias, don Luis. Bueno, primero agradecerle a esta gran obra que hizo mi amigo. Mira el detalle que le andaba buscando yo, que aparece el puro nombre, no el apellido, porque si no identifica a todo el mundo. Y habría dicho, no, y ahí está mi pariente, mi vecino. En cambio, tú lo identificaste con el nombre de Carlos. Agradecerte. Ahí está lo que a nosotros nos preguntaban cuando entrábamos a la mina, todo descrito. La profesión, la nacionalidad, el estado civil, que hermano, papá, está todo descrito ahí. Y la estampa del minero antiguo, como dices tú, del bigote y su fallamán, lo tiene en el cuello. Eso agradecerle por tu obra, pero también agradecerle a mi amigo Domínguez, que trabajé con él en la mina, y agradecerle porque puso el cuidado de cuidar los archivos, porque ese búnker era para la pólvora, lo usábamos en la mina para guardar las cajas de pólvora, con pólvora, ya sea Sansonita o Vermicara. Entonces era un local húmedo, inhóspito, harta humedad, y se logró meter los archivos ahí. Nosotros, después de 26 años que se cerró la mina, todavía estamos ocupando documentos. Yo tengo una agrupación de los accidentados de Nácar, que somos alrededor de 100, a él le consta, todavía andamos pidiendo papel de nuestros antecedentes, porque nosotros tenemos que verificar el tipo de accidente ante el ICL. El ICL los manda a verificar con distintos organismos de la salud si nosotros realmente tuvimos el accidente. Y nosotros, a través de los papeles de Nácar, de estos archivos, hemos comprobado que es así, que un organismo como CONPIN, que es un organismo a nivel nacional, certifica que los doctores de ese tiempo dieron el veredicto para que el hombre fuera su accidente reconocido. Y hasta la fecha, nosotros vamos donde él y le conseguimos los documentos de nuestros asociados para poderlos presentar en el ICL, en las mutuales, porque los doctores lo piden. Claro que no lo van a verificar, que nosotros necesitamos licencia médica, sino que para comprobar, porque de acuerdo a una conversación que tuvimos con la presidenta Michelle Bachelet, nosotros fuimos reconocidos y los llevaron ahí al ICL. Porque de que salimos de la Nácar lo habían mandado al Servicio Nacional de Salud. Y como no lo recibieron en el Servicio Nacional de Salud, los tuvo que recibir el ICL por orden de nuestra presidenta Michelle Bachelet. Y estamos reconocidos en el ICL. Y por eso le agradezco, porque todavía, hasta la fecha, después de 26 años, logramos conseguir nuestros archivos personales para verificar el accidente que nosotros tuvimos. Y a la señorita Basualto también agradecerle porque nos dio una clase magistral de qué es lo que ve en el Plan Lota, pero estamos en deuda con el Plan Lota, así que no quiero hablar más. Señora Cecilia y don Arturo después. Y después el joven de ahí que no sé cómo se llama. Mira, me gustaría, en primer lugar, felicitar a Hilda y a todo su equipo, a Cristian, también a don Jorge, por estar trabajando en el tema de conservar el archivo y todas las otras obras, digamos, que hay en Lota. Tal como han dicho, a don Jorge su obra
a mí me impresiona y no voy a repetir lo mismo que dijeron el resto porque estoy muy de acuerdo, pero yo de ver la palabra compañía minera ya me conmovió porque hasta el color que usted logró, digamos, son las fichas como yo las conozco, digamos, y las he visto, las vi, digamos, mucho tiempo. Así que fue mirarlo e inmediatamente irme, digamos, al el tipo de letra también. O sea, está súper bien logrado, digamos, lo que representa para nosotros, como le llamaban antiguamente el récord, o el portuario, o la ficha personal de cada trabajador. En el archivo por el cual estamos ahora asistiendo a esta reunión, este archivo parte, tal como lo explica Cristian en el video, tenemos carpetas y antecedentes del año 1900 hacia adelante, de 1910, 1920, con mayor frecuencia, digamos, todos los antecedentes, y se logra juntar ahí, tenemos aproximadamente, yo digo, se logró juntar, porque ya yo no trabajo acá, 100.000 carpetas, hay 30.000 que están digitalizadas. Así que está la información respaldada, digamos, en forma digital. Y el resto está todavía en las cajas y que hay que seguirlas trabajando. Aparte de las carpetas personales, hay mucha información que me imagino que la tendrán que trabajar. Están todas las pertenencias mineras, las historias ocupacionales, las carpetas de bienestar, las fichas clínicas, todos los planos de la mina y de las construcciones de la empresa, todas las ventas, que son más de 2.500 ventas, digamos, de las propiedades de la empresa, la información legal, todo lo que es contabilidad. O sea, hay mucha información, aparte de las fichas que lo que más a uno la conmueve porque son las historias personales. Así que solamente felicitarlo y ojalá, digamos, que así como se logró resguardar esta información, siga por mucho tiempo y que sea un lugar, digamos, que la gente después lo pueda visitar y que tenga acceso, digamos, todo el mundo. Así que eso, felicitarlo y ojalá tengan todo el éxito del mundo en todo lo que tengan que ustedes realizar de aquí a futuro. Gracias, señora Cecilia. Don Arturo Vergara. Sí, bien cerquita. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero felicitar de antemano y como primera persona a nuestro gran pintor lotino. Eres tremendo, Jorge. Y créete el cuento. Créetelo. Porque es bueno que se reconozcan a las personas. Siempre lo he dicho y lo he predicado. Y en vida. No después. Después sirven las flores. Segundo, al administrador, digamos prácticamente, el búnker, ¿cierto? Donde están los archivos. Hace mucho tiempo atrás. Usted nos dio permiso con José Carrillo y otra persona a visitar el búnker. Y yo creo que muy poquita gente tenía o tuvo, digamos, la oportunidad de conocer ese búnker con esos archivos. E incluso yo no tenía idea y me vine con la idea después del viaje o de estar ahí porque no podíamos tampoco hurguetear, simplemente mirar y observar. Así que yo creo que cuando la pregunta que le hace Juanito Torres aquí a nuestro estimado amigo, ¿cierto? ¿Qué impresión va a tener la gente cuando se dé a conocer esto? Cuando vean, ¿cierto?, ese retrato, esa ficha ahí con ese rostro que de tremenda manera lo graficó, ¿cierto?, o lo pintó Jorge. Yo creo que va a ser la misma impresión que tuve yo cuando yo conocí estuve conviviendo con mi padre cuando yo era pequeño todavía, ¿cierto?, y lo iba a encontrar cuando él llegaba de regreso a la mina. Y él falleció el año 76. Tengo pocos recuerdos de verlo, de saber tanto de él como minero, pero ahí en esa ficha debe estar. Pero simple, en una ocasión alguien me entregó una revista ya que dice Carbón, miseria para qué sé yo. Esta revista me llegó a mis manos hace como 10 años atrás y resulta que me encuentro con mi padre en esta revista, con mi papá en esta revista. Se me hinchó el pecho. Mi papi fue un simple minero. Fue buen trabajador, sí. ¿Por qué lo digo? Porque a mi papi le ofrecieron ser mayordomo o jefatura y mi padre, como era humilde y sincero, le dijo, no, jefe, yo no puedo ser jefe acá. ¿Y por qué no, Vergara, José, si tú llegas siempre llegas a la hora, nunca llegas atrasado, jamás se te ha visto en algo extraño, eres cumplidor, se te pide que te quedes más tiempo, te quedas, qué sé yo.
No, le dijo, no puedo, porque yo no sé leer ni escribir, Señor. Y esas palabras, no sé leer ni escribir, Señor, se me viene, cierto, a la mente Baldomero Lillo, con estos cuentos y qué sé yo que uno ha leído Pablito y todo esto, con Puerta número 12, El pelo cobre, etcétera. Así que primero felicitar, cierto, a mi gran amigo Jorge. Segundo, que yo creo que esto va a ser el boom, tremendo boom acá, no solamente en Lota, sino que Chile entero, porque en Chile también van a reconocer, digamos, el trabajo del minero del carbón. Y como tercera propuesta se la tengo aquí a mi amiga Hilda Basualdo, cierto que estoy pidiendo a mi gente amiga, mis conocidos, mis colaboradores, qué sé yo, mis impulsores, que poder seguir y conseguir la denominación de origen de la carbonada lotina. Las razones están, y las razones son muchas. Nosotros las sabemos, pero lo que no tenemos es la fuerza, digamos, y tampoco lo tenemos es el ligamiento que pueden tener, digamos, para poder llegar a las autoridades y poder plasmar en alguna, qué sé yo, una cuestión como corresponde, que conseguir esto que es la denominación de origen de la carbonada lotina. Como digo, las razones están y las puedo escribir, que sé yo, y las puedo dar todas las razones, inclusive con la ficha por medio kilo de carne o por 1 kilo de carne. Los 500 kilos de carbón que entregaba la compañía a cada minero, la tremenda cantidad de hijos para alimentar cierta esa familia y los pedacitos de ingredientes en comparación al carbón que le entregaban en ese tiempo a los mineros, y también con ese mismo carbón se calentaban y servían y se cocían, digamos, nuestra carbonada. Muchas gracias. Muchas gracias, don Arturo. Nos queda una persona más y ahí estaríamos cerrando el conversatorio. Pero ya. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jairo. Y bueno, antes que todo, ¿cierto? Quisiera felicitar a Jorge. Un muy bonito trabajo. La verdad es que me llamaba mucho la atención porque miraba las demás fotos, pinturas, y me he dado cuenta que esa sobresale de lo demás. Porque como bien decía Hilda, las demás pinturas son de imágenes que nosotros vemos a diario. Pero ver realmente eso allí, solamente lo hemos visto las personas que realmente nos interesamos por este patrimonio. Y creo que algo que llega muy profundo, sobre todo a los que le tenemos cariño a esto. Bueno, también, y mi pregunta más que todo es para Cristian, ya que también yo soy hijo, sobrino de mineros y nieto de mineros. Y todavía tengo la oportunidad, gracias a Dios, de poder tener a mi papá con vida. Con él comparto muchas cosas, especialmente este tema de las minas del carbón. Pero tuve la mala fortuna de que mis 2 abuelos, a los cuales tengo mucha estima, fallecieron cuando yo tenía como 5 o 6 años. Y entonces, si está este búnker con toda esa información, me gustaría saber qué oportunidad hay, si es que uno llegara algún día ahí y diera la ficha o el nombre de mis abuelos, para saber si es que hay algo allí sobre ellos, para así de alguna manera se pueda facilitar y no sé, leerlo o guardarlo, qué sé yo. Eso sería mi pregunta más que nada para Cristian. En este momento no se puede hacer eso porque está trabajando la gente de Archivo Nacional, está ordenando y clasificando la información. Esperemos que pronto se pueda tener esa información ya más ordenada y detallada y poder dársela a conocer a los parientes de las personas, porque hay mucha gente que no tiene nada. Pero por el momento no. Bien, sí. No, sí, la verdad es que hay mucha gente que pasa por el archivo. Si don Osvaldo Gómez, don Juan Venegas, don Guido Saavedra, la Ada, pero don Osvaldo era una persona muy especial. Porque él lloviendo o no lloviendo, igual iba a buscar las carpetas. A mí en esos años también era estafeta yo en la empresa. Entonces me tocaba ir a Concepción a realizar pago y le dejaba un listadito ahí de fichas que me las trajeron. Y se las dejaba a don Osvaldo. Oye, pero si está lloviendo no vaya, dejémoslo para mañana. No, si yo igual voy a leer. Después llegaba y las carpetas, Juan Garrido. Y yo le había pedido a Luis Garrido. Ah, pero si el hermano.
Oye, pero si nos están pidiendo la información del hermano. Ah, ya otro día voy entonces, me decía. Pero era muy especial. Pero sabía toda la ubicación del archivo, todo. ¿Para qué estaban estos? Oye, ¿para qué están estos? No, esto es para esto y esto está acá. Y le preguntaban, sabía la vida de todo. Era muy especial don Osvaldo Gómez. Sabía todo, los parientes, quién eran, qué es lo que hacía en la casa, qué es lo que no hacía, con quién lo hacía. Era... Había que decirle que por favor, cállate y ándate. Porque mi jefa ahí se enojaba, porque él era sordo, entonces hablaba más fuerte. Entonces ya llegar, ya me dice, que se vaya más. Gracias. Ya no más. Gracias, don Cristian. Agradecemos su intervención. También a Hilda Basualto. Sí, por supuesto. Lo último, que los archivos en realidad están en un proceso también, aparte de lo que estuvimos haciendo como monumento histórico y la línea de recuperación que está en los lugares hoy como casa, oficina y búnker, también está la línea del archivo definitivo. Quiere decir un archivo ya real, con consulta y todo. Hay un compromiso a través del convenio de colaboración de Plan Lota de que los archivos en ACAR van a estar aquí en Lota, no van a salir de Lota. En realidad creo que es la única región que tiene estos archivos privados, tanto como monumento histórico, y que van a tener su propio archivo, y estamos en un proceso de habilitación para que en unos años, en unos cortos años, yo creo que en unos 5 años más, ya se tenga el archivo definitivo, porque en el búnker están en mal estado, el lugar no es el adecuado. Entonces hoy se está trabajando en el Hotel Ángel de Peredo, que ese va a ser el lugar definitivo para los archivos en ACAR. Eso ya se resolvió en las mesas nacionales, y ahora lo que estamos haciendo procesos administrativos de traspaso y luego un diseño y habilitación de ese lugar. Entonces vienen varias líneas, una línea de recuperación que está haciendo el equipo, ¿verdad? Que es para en los lugares actuales, que no son las mejores condiciones, pero por el otro lado la proyección del archivo definitivo. Y la idea que en estos 5 años no es que no se puedan consultar, o sea, ahí el equipo también está preparando todo un protocolo y todo para que prontamente pueda ser consultado el archivo al público, sin esperar el archivo definitivo. No sé si el archivo definitivo va a tener más salas, otras cosas, y esa es la ruta de los archivos en ACAR. Entonces uno podría decir que ya los archivos ya están en una ruta de recuperación ya definitiva, y con líneas tanto de infraestructura como de protección al fondo documental propiamente tal. Buenas noticias, así que queda en el lote mucho mejor todavía. Bueno, ahora sí, agradecemos a Jorge entregar esta obra para la itinerancia de Lota Portafuera, la experiencia de don Cristian y también el trabajo de Hilda, ¿cierto?, que aclara un poco en qué consiste el Plan Lota y cómo se está trabajando el tema de los archivos. Quiero invitar a Andrea Torres, ella va a cerrar la actividad, así que... ya. Ahí. Muy buenas tardes a todos los presentes. Antes que todo quisiera comunicar el saludo de nuestra directora ejecutiva Pamela Uriarte, que hoy día lamentablemente no nos pudo acompañar debido a que uno de los integrantes del directorio de Fundación CEPAS perdió a su madre, así que ella hoy día como directora ejecutiva, pero también como persona, está acompañándola en este momento tan difícil. En este momento está en su funeral, así que por tanto ella estaba muy animada de hoy día participar en esta actividad, pero esto, bueno, la contingencia, este tipo de cosas uno no las puede manejar. Así que también le enviamos un cariñoso saludo a Cristian Araneda, integrante del directorio de Fundación CEPAS, que está pasando por un difícil momento hoy día. Y para continuar, agradecer la presencia de nuestros 3 panelistas, Hilda, don Cristian, Coque, muchísimas gracias por estar en este espacio hoy día de conversación, una tarde muy emotiva hemos vivido, ¿cierto?
un espacio de exposición con esta obra que se suma a nuestra circulación de bienes culturales. Lota Puertas Afuera, como ya bien han mencionado, ha visitado más de 50 comunas y principalmente ha estado en espacios educativos, que es lo que buscamos, que los niños, las niñas, los jóvenes tengan el acceso a la cultura, a su patrimonio a través de este tipo de circulación de bienes culturales. Pero hemos ido con Lota, mostrando Lota, ¿cierto?, a través de esta muestra en distintas comunas, pero esto también permite de que ellos reconozcan su propio patrimonio y también lo puedan cuidar y puedan generar iniciativas tales como esta de exposición y de circulación y de educación, por supuesto, patrimonial. Gracias, Coque, por este tremendo regalo que nos ha entregado nosotros como institución. Va a circular, va a tener su primera circulación ahora en mayo, en la Semana de Educación Artística. Se va a un colegio en Coronel, Instituto de Humanidades de Coronel, así que ahí tiene su debut, aquí en la zona del Carbón, en Coronel. Por tanto, desde ahí iniciamos con el Lota Puertas Afuera, con este 13º monumento. Coque, muchísimas gracias. Coque es un artista destacado en la comuna, una tremenda persona además, un tremendo artista. Con él hemos tenido exposiciones tan maravillosas como fue la que tuvimos hace un par de meses atrás, ¿cierto? ¿Cómo el nombre era? Color e Historia, donde retrató distintos espacios de la comuna de Lota, el muelle, el parque, en fin. Muchos de nosotros la pudimos ver. Así que agradecer, Coque, esto que hoy día, este regalo que nos estás entregando con esta obra que se suma, y por supuesto también mencionar, cómo no mencionar la donación que hizo Coque del retrato de Benjamín Chau, que también fue un promotor de este Lota Patrimonio de la Humanidad. Agradecer a la señora Cecilia su presencia, una amiga de la institución, una amiga del patrimonio, del rescate, quien comenzó este trabajo junto a don Cristian Domínguez de recuperar estos archivos, recuperar nuestra historia y a nuestras familias, por supuesto, ¿cierto? Así que muchísimas gracias por toda su presencia. Alejandra también, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros, todos nuestros amigos del arte, de la cultura, la literatura, del arte visuales, a todo nuestro público y los amigos del archivo de NACAR también, quienes están trabajando arduamente allá. Así que muchísimas gracias. Gracias. Pero ¿hay algunos regalos para nuestros expositores? Víctor Muñoz, Andrea, por favor. Sí, ¿me ayudas, Víctor, por favor? Deje esto por acá. Agradecemos que hayan participado de esta actividad de dar a conocer esta nueva obra que se suma a Lota Bienes Culturales, ¿cierto?, a Lota Puertas Afuera. Así que quedamos acá pendiente también de las futuras actividades que vamos a hacer acá, así que están cordialmente invitados. Nos vemos en un siguiente conversatorio.